Dios te bendiga en esta nueva edición de Restaurados por la Palabra, aquí en FM Sion, la 101.3, la emisora de Dios. Te doy la bienvenida a esta nueva transmisión, hoy jueves 13 horas, disfrutando de este día maravilloso que el Señor nos ha regalado. Quiero bendecirte dándote la bienvenida a vos que nos estás escuchando a través de la radio, vos que estás viéndonos a través de las redes sociales o de la app, ¿sí? Puedes bajártela a tu celular como FM Sion 101.3 y puedes escuchar y ver todos los programas de la radio, ¿sí? Las 24 horas transmitiendo las buenas nuevas del Señor, las buenas noticias, el Evangelio que el Señor Jesucristo nos ha dejado. ¿Sí? Te quiero dar la bienvenida, bendecirte en esta tarde preciosa que el Señor nos ha regalado y que podamos compartir hoy, ¿sí? En este día, esta preciosa palabra que el Señor me ha dado, ¿sí? Buscando más profundamente en el corazón de los cristianos, de los hijos de Dios. ¿Sí? A veces estamos en nuestra vida como trabados, como atados, como que queremos avanzar y no podemos dar 2 pasos que retrocedemos 3 o 4 pasos para atrás. Sí, muchas veces nos preguntamos ¿por qué? ¿A causa de qué todo esto? Y en la vida a veces dejamos puertas sin cerrar, dejamos situaciones inconclusas, dejamos que las cosas pasen o que sucedan y nos olvidamos de cerrar puertas, nos olvidamos de desatar lo que estaba atado, nos olvidamos de buscar de la misericordia y de la gracia del Señor muchas veces, ¿sí? Y dejamos que el enemigo, la carne, el mundo tomen posesión de lo que nos pertenece a nosotros, que es la libertad que Cristo nos ha dado en Él. Entonces, este programa especial, ¿sí? Esta palabra que el Señor me ha dado hoy para compartir contigo, con tu vida, ¿sí? Se llama las cadenas invisibles, ¿sí? Cadenas que nos han atado por muchos años, por mucho tiempo. Cadenas que tienen que ver con la timidez, con el miedo, con el temor, con la vergüenza, cadenas que tienen que ver con el poco ánimo, ¿sí? Las pocas ganas de vivir, ¿sí? Con los altibajos sentimentales y emocionales, cadenas que tienen que ver con lo espiritual, que tienen que ver con lo almático, y todas estas cosas, ¿sí? Todas estas cadenas que nos atan, no nos dejan avanzar en el mundo espiritual, no nos dejan avanzar en la vida que nos corresponde como hijos de Dios. No nos dejan avanzar, no nos dejan caminar, no nos dejan ir hacia la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque estamos atados, porque estamos sostenidos, porque estamos retenidos. Entonces, este es el tiempo en el cual el Señor te permite que puedas estar vislumbrando a través de su palabra la legalidad que Dios te dio de ser libre y de ser victorioso. ¿Sí? Y esto va más allá de estos últimos tiempos que se ha predicado sobre la prosperidad. Es algo mucho más profundo que el Señor nos ha dado, pero que se ha mal interpretado, se ha manipulado y se ha transgiversado de tal forma que ya deja de ser creíble aún la obra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se empieza a enfriar, nuestro corazón se empieza a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque dejamos de creer lo que estamos oyendo, dejamos de creer lo que estamos escuchando, dejamos de creer lo que estamos leyendo en la palabra del Señor. Y esto tiene que ver con espíritus que nos ministran constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón, para que no podamos entender y no podamos creerle a Dios
al Dios de la palabra de poder, al Dios que da la palabra de libertad, al Dios que da la palabra de verdad, al Dios que da la palabra de sanidad, al Dios que da la palabra de prosperidad, al Dios que da la palabra de salvación. Entonces, dejamos de creer, dejamos de entender el amor que Dios nos tiene y aún nos cuestionamos, dudamos de nuestra salvación, como si la salvación dependiera de nosotros y no de Dios. Entonces, las cadenas invisibles que atan nuestras almas se encuentran dentro nuestro. Y el gran campo de batalla, como lo decíamos la semana pasada, es nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente. Siempre que doy clases, doy a veces un ejemplo que he vivido. Estaba trabajando en la puerta de mi trabajo, esperando que abran la empresa donde trabajaba. Estábamos con un compañero de trabajo sentados y era época principios de primavera y veía como una yunta de palomas, ¿sí? Estaban preparando el nido para luego poner sus huevos, empollar y que nazcan sus polluelos, ¿no? Y veía a la paloma en una horqueta de un árbol, ¿sí? Acomodando las ramas que el palomo le traía. Este palomo por 3 días seguidos, prácticamente sin comer, por lo que podía ver, iba a buscar ramitas y le traía a su amada paloma, ¿sí? Y ella las iba acomodando. Y las que no le servían las tiraba. Hasta que terminaron de construir su nido. Ella puso sus huevos, ¿sí? Las hojas empezaron a crecer, a tomar forma, el árbol se puso muy tupido y que prácticamente el nido había desaparecido entre las ramas y las hojas de ese árbol. Y al tiempo nacieron esos polluelos, ¿sí? Y crecieron y luego volaron y bueno, abandonaron el nido. Y esto me traía a memoria que muchas cosas que suceden a nuestro alrededor y que captamos con nuestros sentidos, ¿sí? Llegan a nuestra mente, producen pensamientos, estos pensamientos se conciben, ¿sí? Se conciben en el corazón como si el corazón fuese un nido, ¿sí? Y a su vez estos pensamientos dan a luz la concupiscencia, dan a luz el pecado, dan a luz el tormento, dan a luz la esclavitud, dan a luz un montón de cosas que nos tienen cautivos. Simplemente por un acto de la naturaleza Dios me estaba mostrando lo que sucede en el alma de las personas a través de los pensamientos. Cuando captan pensamientos o cuando se generan pensamientos en nuestra mente y los hacemos propios, ¿sí? ¿Cuántas veces pensamos que tal persona es así o asá y nos hacemos una idea de esa persona y cuando la vemos la miramos con bronca, la miramos con odio, pero sin embargo esa persona no es como nosotros pensábamos o la idea que nosotros teníamos, sino que era completamente distinta, todo lo contrario a lo que habíamos oído de esa persona o lo que nosotros pensábamos. Entonces, la concepción de muchos pensamientos, de muchas palabras, de muchas acciones, son las que causan cárceles y cadenas espirituales en nuestra vida. Sin más ni pronto quiero ir a la palabra en Hechos 8:23, que dice así: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Estas son unas palabras que el apóstol Pedro le da a Simón el mago, ¿sí? Que había creído en el Evangelio a causa de las señales, los prodigios y las maravillas que los apóstoles habían realizado, ¿sí? Pero sin embargo él estaba en una cárcel espiritual,
¿Por qué? Porque tenía un pacto hecho en su vida, a través del cual no podía soltarse por sí mismo. Entonces él quería comprar el poder del Espíritu Santo porque vio que era mayor que el poder que él tenía. Pero sin embargo el Espíritu Santo le mostró a Pedro la forma o el estado en el cual se encontraba el alma de este tal Simón. Estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y cuando dice veo que estás, tiene que ver con toda la persona, con todo el ser completo. Espíritu, alma y cuerpo. Estaban en hiel de amargura y en prisión de maldad. Entonces, ¿qué es la hiel? ¿Sí? La hiel tiene varias connotaciones, ¿sí? En el hebreo y en el griego. Y también en la parte científica. Lo que dice la parte científica, la hiel es una secreción de la vesícula bilar, ¿sí? Y es veneno para el cuerpo, ¿sí? Si se hiere en la vesícula causa la muerte porque ésta se derrama, ¿sí? Instantáneamente, causando atrocidades en el cuerpo. Por eso cuando explota una vesícula es importantísimo operar lo más pronto posible porque la persona se muere. Pero no porque explotó la vesícula, sino porque se derramó la hiel en todo el cuerpo. También se lo asemeja con el veneno de las víboras, ¿sí? Entonces, en hiel se encontraba el alma de este tal Simón, en veneno. Había un veneno que lo estaba matando y era indispensable operar rápidamente esa alma. Luego dice amargura. ¿Qué es la amargura? Es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Las personas amargas de espíritu o amargadas son aquellas que cambian profundamente el ambiente en el cual se encuentran, que cambian el humor de las personas que lo rodean. Son esas personas que su amargura es tan profunda que no tienen hálito de vida, que no tienen aliento de vida o que no tienen esperanza de vida. Viven en esa profundidad tan fuerte y tan punzante de la amargura que su rostro mismo, que su presencia misma lo manifiestan. ¿Cuántas veces hemos encontrado a personas así, amargadas, ¿sí? Amargadas de espíritu? O nos ha pasado a nosotros mismos, las personas que son depresivas, ¿sí? Viven en una amargura completa en su vida. Y es tan profunda, que solamente el poder de Dios puede sacarlas del lugar en donde se encuentran. ¿Por qué? Porque la amargura deteriora y destroza los sentimientos y las emociones. Y los sentimientos y las emociones son aquellos que nos contactan con el mundo real, ¿sí? Con la imaginación, con los deseos, con la esperanza, con la fe. Entonces la amargura lo primero que destruye es la esperanza en nuestros corazones, en nuestra vida. La amargura va a hundir la fe que nosotros tengamos. La amargura va a destrozar mi corazón y mi vida por completo. La amargura es tan punzante y tan destructiva, ¿sí? Que deja la persona de ser quien es. La persona deja de ser quien es para ser lo que no debe ser. La persona deja de ser quien es para ser lo que no debe ser. Está
en hiel lleno de veneno y lleno de amargura punzante. Imagínate una serpiente que te muerda. El veneno lo primero que va a hacer va a atacar al sistema nervioso de tu cuerpo, ¿sí? O el cuerpo de una víctima, supongamos que es un ratón. Y el ratón está consciente, pero inmóvil. Y simplemente lo único que hace es poder respirar y ver cómo la serpiente se lo devora vivo. La amargura es exactamente y hace exactamente lo mismo. Va a tocar, va a destruir tu sistema nervioso, tu sistema emocional, tu sistema sentimental. Va a destruir tu esperanza, tu fe. E inmovilizado vas a ver cómo te destruye por completo. Personas que están postradas en la cama, tiradas, sin tener ninguna enfermedad, absolutamente ninguna, pero están tan amargos que no quieren salir de la cama, no quieren salir de la casa, no quieren tener trato con otras personas, por miedo a salir de la amargura. La amargura causa aún también eso, el temor de tener que salir de esa cárcel punzante que es la amargura. La amargura te va a envolver como si fuese un capullo de una telaraña. Vas a ser presa y no vas a poder salir. Solamente la gracia divina de Dios puede sacarte de un estado de amargura. Personas que van a la iglesia, a los cultos, con el espíritu amargo, con el espíritu punzante, destruido, con el corazón quebrantado por la vida, por las situaciones. ¿Por qué? Porque la mente, sus pensamientos le han jugado en contra y han hecho que esa amargura se haga propia. El primer pensamiento para atacar la amargura es decirle: no tengo tiempo para estar amargado, porque el único tiempo que tengo es para vivir para Dios. Es quitar de mi mente la primera punzación de la amargura sobre mi vida. ¿Cuántos desearían estar acostados y no levantarse, pero sin embargo siguen luchando por su vida? ¿Por qué? Porque Dios se la dio de regalo. Entonces lo que hacen es levantarse cuando están caídos. Y si están caídos, levantan su mirada al cielo clamando a Dios por sus vidas. No se dan por vencidos, aún estando vencidos. Ese es el temperamento de una persona que lucha contra un espíritu de amargura. Luego continúa la prisión. Y esto me llamó mucho la atención. Una prisión es una fortaleza que está dentro de otra fortaleza, o una cisterna profunda, o un lugar de vigilancia. ¡Wow! Una fortaleza que está dentro de otra fortaleza. Una persona amarga o amargada de espíritu, que tiene ese veneno en su corazón, su primera fortaleza, ¿sí?, es la seguridad de estar dentro
o contenida por un espíritu de amargura. Y la segunda fortaleza es el espíritu de amargura. La seguridad de estar mal dentro de un espíritu que me está destruyendo. Quiero que quede bien claro esto, porque hay personas que no se están dando cuenta de lo que están viviendo o cómo poder salir de estos estados o liberarse de estos espíritus de amargura que están sufriendo. Se sienten seguros dentro de lo malo, dentro de lo destructivo. Y su seguridad mayor es el espíritu que los domina, ¿sí? A través de sus pensamientos. Entonces, una persona que puede manejar o que se siente segura dentro de la destrucción, se siente insegura fuera de ella. Personas que han tenido enfermedades y que ya no la tienen, pero dicen seguir teniéndolas para poder manipular las situaciones a su alrededor. Personas que se tiran abajo a sí mismas, sabiendo que aún tienen fuerzas para seguir luchando y seguir viviendo. Personas que se han dado por vencido, sabiendo que tendrán gente alrededor para consolarlos y levantarle el ánimo, aunque no le den valor a esas personas. No me importa lo que me digan, pero yo necesito que estén a mi lado. No me importa lo que hagan por mí, pero yo necesito que estén. Y cuando se cansan y se van y yo me encuentro solo dentro de mi fortaleza, que está dentro de otra fortaleza. La fortaleza que está dentro de otra fortaleza también era compatible con una cisterna profunda, un pozo profundo. Las cisternas pueden ser de agua, ¿sí? De agua. Cisternas, en Jeremías hablaba de cisternas rotas. Ponían agua o subía un poco el agua y esta agua se perdía. Nuestra alma es así a veces. Cuando está en estas cadenas invisibles, en estas prisiones espirituales, sube un poquito de agua de parte del Señor y se va perdiendo a través de mis rajaduras. La cisterna también era un lugar donde se depositaba el excremento. Y en una cisterna Jeremías fue puesto preso. Y esa agua sucia le llegaba hasta el cuello, hasta prácticamente ahogarse, atado con cadenas en el fondo. Y sobre la cisterna una reja de hierro con rocas para que no pueda salir. Así está el alma de una persona que no conoce a Cristo, o que dice conocerlo, pero que no lo conoce realmente. Por eso es indispensable que hagas un examen de conciencia para ver cómo está tu alma, cómo está tu corazón, en qué situación te encuentras delante de Dios. Un alma que está en la misma situación que estuvo Jeremías, dentro de una cisterna, encadenado, con pesas y cadenas, grillos, y además de eso, con agua podrida que le llegaba hasta el cuello, y por sobre todas las cosas, una reja sobre la cisterna, sobre el pozo, rocas arriba, y no solo eso, sino que la guardia arriba para que
custodiando para que no salga. ¿Está tu alma así delante de Dios? ¿Qué imagen más terrible de la situación en la que se encuentra un alma con estas cadenas invisibles, cadenas que no pueden ver. Ahora nos vamos a una tanda, ¿sí? Y te espero después de la tanda para seguir con este tema que es muy apasionante. Dios te bendiga.